¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? En esta oportunidad vamos a ver un breve repaso de los temas como son núcleos, iones y las especies electrónicas. Todas estas pues clasificadas como tipos de átomos, ¿sí? O también consideradas como especies químicas. Vamos a ver primero los tipos de núcleos. El primero son los isótopos. Las palabras se componen de dos. Iso, que significa igual, y topo, lugar. Esto hace alusión al mismo lugar que van a ocupar estas especies dentro de la tabla periódica. Y ocupan el mismo lugar porque tienen pues el mismo número de protones. Pero difieren en neutrones y en número de masa. Veamos el primer ejemplo. Los isótopos de oxígeno. Los isótopos de oxígeno son tres. Como todos sabemos, el que está en la tabla periódica es el isótopo de oxígeno de masa 16 y es porque es el que más abunda. Pero también existe otro isótopo que es el isótopo 17 y el isótopo 18, ¿no? Llamados de la siguiente forma: oxígeno 16, 17 y 18. El primero tiene una masa de 16, el segundo de 17 y el último de 18. Pero sin embargo, como pueden ver, tienen un mismo Z, es decir, poseen el mismo número de protones. Debido a eso son considerados isótopos. Y los neutrones también difieren. 8, 9 y 10. El siguiente son los isótopos de hidrógeno. Y aquí vamos a ver una tabla que nos va a mostrar pues las diferencias y las similitudes de esos isótopos. Cabe mencionar que los isótopos de hidrógeno tienen un nombre en particular. El primero, el isótopo de hidrógeno con masa 1, el más abundante, ¿no? Un 99% de abundancia, es el protio. El segundo es el hidrógeno de masa 2, llamado deuterio, con una abundancia mínima de 0,015%. Y el último, que es el tritio, el hidrógeno de masa 3, y su abundancia pues es mínima, ¿no? Tenemos un 10 a la menos 15%. En Z todos son iguales, todos tienen un solo protón, pero en neutrones hay una diferencia. Y esto es debido pues a que su masa difiere, ¿no? El más abundante, que ya mencionamos, el protio, es el que no tiene neutrones. Es un átomo que está conformado por un protón y un electrón. De acuerdo al tipo de hidrógeno, vamos a tener también diferentes tipos de agua. El primero, o la primera, vendría a ser el agua común, ¿no? El H2O. Pero tenemos el agua pesada, que es el DO2. El D hace alusión al deuterio. Y tenemos el agua superpesada, que es el T2O, ¿no? Los dos últimos, como ya mencionamos, tienen una abundancia relativamente escasa. Bien. Vamos a ver dos ejercicios de isótopos. El primero, la suma de números de masa de dos hílidos es 110 y su suma de neutrones es la mitad de su carga nuclear. Determina la carga común. Bien. Podemos empezar de la siguiente manera, ¿no? Me dice que la suma de sus masas de dos hílidos, acuérdense que hílidos son isótopos, es 110. Y la suma de sus neutrones es la mitad de su carga nuclear. Me pide determinar la carga común. Me encuentro con dos isótopos. Aquí los estoy formulando. Como son isótopos, tienen el mismo Z y por ende son un mismo elemento, así que utilizo la misma notación. Sin embargo, utilizo una notación diferente para su masa y para su número de neutrones. Obedeciendo al problema, tenemos pues que la suma de Z y N, en este caso de su número atómico y sus neutrones, me dan la masa de E, y de igual forma la suma de Z y M me van a dar la masa del elemento E, que en este caso sería diferente, ¿no? Vamos a hacer una doble suma para llegar al resultado. Tenemos los datos de la suma de las masas, es decir, la masa del elemento E, del isótopo E, con la masa del isótopo E también. Esa suma es 110 y tenemos la suma de sus números de protones, serían 2Z, y me dice que la suma de sus neutrones viene a ser la mitad de su número atómico. Si el número atómico o la carga nuclear es Z, la mitad sería pues Z medios.
Para eliminar la fracción vamos a multiplicar toda la ecuación por 2 por 2, teniendo así 220 es igual a 4z más z. Se suman 5z y 220 entre 5 sería 44. De esa forma hemos hallado el z común, ¿no? La carga nuclear sería 44. El siguiente problema, ¿no? Se tiene dos hílidos, dos isótopos, cuyos números de masa suman 473 y sus neutrones se diferencian en 3 unidades. Hallar la masa del isótopo más pesado. En este caso, cuando me dice hallar la masa del isótopo más pesado, tengo que identificar ese isótopo. Vamos a la notación. Como son isótopos, utilizamos el mismo elemento, misma letra, y la Z es la misma. Sin embargo, difieren, al igual que en el problema anterior, en masa y en número de neutrones. Me dice que sus neutrones difieren en 3 unidades. Por lo tanto, si este isótopo tiene n neutrones, tendrá n más 3. Y ese sería, pues, mi isótopo más pesado. La suma de Z más N me da la masa del isótopo E, que es A, y la suma de Z más N más 3 me va a dar la masa del isótopo E. En este caso la masa sería B. Vamos a empezar pues haciendo una suma, porque al final me pide la masa de ese isótopo, del más pesado. Hacemos una doble suma. Tenemos los datos de la suma de las masas de estos isótopos y es 473. La suma de sus números atómicos sería 2z y sumando los neutrones, n más n me da 2n más 3. Ese 3 pasa al otro lado con menos, me quedaría 470, que es igual a 2z más 2n. Simplificamos la ecuación, me quedaría que 235 es igual a z más n. Es decir, hemos hallado la masa del más liviano, ¿no? Como sabemos que la suma de z más n es 235, vamos a reemplazar ese valor en la ecuación de masa del elemento o del isótopo más pesado. Bien, la masa B del isótopo más pesado es igual a Z más N, pero como sabemos Z más N es igual a 235, reemplazamos ese valor, le sumamos 3 y obtendríamos la masa del isótopo más pesado, que sería 238. Tenemos los isóbaros, que son otro tipo de núcleo, y en ellos hay una característica, tienen igual número de masa, pertenecen a elementos diferentes, ¿no? Es una condición que se tiene que cumplir para que sean isóbaros. Poseen igual masa, difieren en número atómico y difieren en neutrones. Es decir, tienen igual número de nucleones fundamentales. Los nucleones fundamentales son, digamos, la suma de protones más neutrones. Por ejemplo, tenemos aquí el calcio 40 va a ser isóbaro con el argón 40, ya que ambos poseen el mismo número de masa. Esto no significa que tengan la misma cantidad de protones, simplemente tienen la misma cantidad de nucleones, es decir, la suma de neutrones y protones. Igual aquí tenemos los isóbaros del tantalio y del paladio, 234, tienen la misma cantidad de masa. El calcio tiene 20 protones, 20 neutrones y por ende la suma de ambos me da la masa. En el caso del argón, tiene 18 protones, pero tiene 22 neutrones. Igual, la suma me da 40, que sería el mismo número que el calcio. Tienen la misma cantidad de nucleones o la misma cantidad de masa, por lo tanto son isóbaros. En el tantalio y el paladio sucede lo mismo. Tiene 90 protones y 144 neutrones. Haciendo una suma me da un total de 234 nucleones. Y lo mismo sucede en el paladio, que posee 91 protones y 143 neutrones, dando así un total de 234 nucleones y comprobando pues que son isóbaros con el tantalio. Tenemos aquí dos ejercicios. El primero, si un átomo es isóbaro con el potasio 40 y a su vez es isótono con el argón 38, entonces ¿cuál será su número atómico? Tenemos aquí un átomo, no nos dice cuál, le ponemos la E. Ese átomo va a ser pues isóbaro con el potasio. Ya, muy bien. El hecho de que sean isóbaros con el potasio que tiene masa 40 quiere decir que también posee una masa de 40. Así que le colocamos la masa de 40. No puedo obtener nada más, no puedo deducir nada más de aquí. Y es isótono con el argón. Pero aquí el argón no tenemos sus neutrones, ¿no? Lo tenemos de manera indirecta. Hay que comprobarlo.
Entonces, para hallar los neutrones del argón, tenemos que hacer la siguiente ecuación. El número de neutrones es igual a la masa menos el número de protones, lo cual me da un valor de 20. El argón tendría 20 neutrones, y si es isótono con nuestro elemento también tendría 20 neutrones. Tenemos la masa y tenemos los neutrones de nuestro elemento, y nos pide su número atómico, para lo cual tenemos que hacer una simple ecuación. El Z, que es el número atómico de nuestro elemento, va a ser igual a la masa menos los números de neutrones. El Z, el número atómico o la carga nuclear de nuestro elemento, va a ser igual a 40, que sería nuestra masa, menos 20, que serían nuestros neutrones, dando un resultado de 20. El siguiente ejercicio. Dos isóbaros poseen números atómicos que suman 87 y presentan en total 93 neutrones. Señale el número de masa del isóbaro de menor carga nuclear. Bien, cuando nos pide señalar la masa del isóbaro de menor carga nuclear, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, como son isóbaros, comparten la masa, así que la notación de la masa sería igual. Pero difieren en número atómico y difieren en neutrones. Para eso hemos utilizado letras diferentes. Vamos a hallar primero, nosotros, en base a lo que nos da, vamos a tratar de hacer una doble suma. Sabiendo que la masa del elemento E es igual a Z más N y la masa del elemento X es igual a Y más N. Hacemos una doble suma donde la suma de sus masas nos da 2A, ya que la masa es la misma, ¿no? La suma de sus números atómicos me dice que es 87. Ponemos 87. Y en total presentan 93 neutrones. O sea, su suma, la suma de los neutrones, es 93. Sumando esos dos valores nos da 180. Es decir, 180 es igual a 2A. Donde deducimos que la masa, es decir, A es igual a 90. Nos pide, señala el número de masa del isóbaro de menor carga. No interesa quién tiene menor carga, porque ambos tienen la misma cantidad de masa. Por lo tanto, sea de E o sea de X, va a salir lo mismo, 90. Los isótonos son núcleos que pertenecen a elementos diferentes, poseen diferente número atómico, pero igual número de neutrones. Tenemos aquí dos isótonos, el magnesio y el sodio. Aparentemente no tienen nada en común, pero si uno hace una diferencia entre su masa y su número atómico para obtener sus neutrones, nos damos con la sorpresa de que ambos tienen 12 neutrones. En el otro caso, tenemos el astato y el selenio, igual aparentemente no tienen nada en común, pero haciendo una diferencia entre su masa y su número atómico, obtenemos que tienen 45 neutrones en ambos casos. Por lo tanto, son isótonos. Y aquí tenemos dos ejercicios de los isótonos. Para dos isótonos, sus números másicos difieren en 3 y sus números atómicos suman 39. Luego, el más liviano tiene el número atómico. Bien. Nos habla de dos isótopos y sus números másicos, es decir, su masa difiere en 3. Si él es A, él será A más 3, ¿no? Con esa notación, marcamos la diferencia de 3 en unidades para las masas. Y luego me dice, sus números atómicos suman 39, es decir, Z más Y suman 39. Y me pide el número atómico del más liviano. Debemos tener en cuenta primero que la masa del elemento es igual a Z más N y la masa menos N me da Z, ¿no? Que en ese caso sería 18. ¿Cómo obtenemos eso? De la siguiente manera, haciendo una doble suma. Primero, la masa del elemento E es igual a Z más N y la masa, que es A más 3 del otro elemento, que es el más pesado, es igual a Y más N. La suma de masas me daría 2A más 3 y la suma de números atómicos ya sabemos que es 39 y la suma de neutrones, que sería N más N porque son isótonos, sería 2N. La masa se quedaría con 2A, el 3 pasa con menos, me quedaría 36 más 2N. Simplificamos la ecuación, A sería igual a 18 más N. Si invertimos todo en función del número atómico, sería la masa menos N es igual a 18. Entonces ya tenemos el valor del número atómico, la masa menos N. Nos pide
justo es lo que nos pide el número atómico del más liviano, y sabemos que el más liviano entre los dos vendría a ser el que posee masa A, ya que el otro es masa A más 3 unidades, siendo el más pesado. Entonces, como ya veíamos al inicio la ecuación del más liviano, la masa menos n me da el número atómico, que ya sabemos que es 18, ¿no? A menos n, 18. La segunda ecuación me dice hallar el número de masa de L, y nos da esa siguiente notación. En este caso, nos dice pues que J es isótono y J a la vez es isóbaro con K. Bien. Si J es isóbaro con K, eso me sustenta para mencionar que tiene la misma cantidad de masa. Bien. Como ya conocemos el número atómico de J, podemos averiguar sus neutrones, que serían 21, haciendo una diferencia. Luego, como J es isótono con L, comparten la misma cantidad de neutrones. Él también tendría 21. Luego, para hallar la masa, tenemos que hacer una simple suma, ya que la masa de L es igual a su número atómico, que es 15, más el número de neutrones, que es 21, dando un total de 36. Bien, terminados los tipos de núclidos, vamos a pasar a los iones, también considerados especies químicas electrizadas. Los iones es una especie química monoatómica o poliatómica que posee carga eléctrica neta positiva o negativa. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en los iones o monoatómicos, ya que los poliatómicos los vamos a ver en nomenclatura. Primero, los iones positivos, o también llamados cationes, se forman cuando un átomo neutro pierde uno o más electrones. Lo vamos a ver a continuación. En pantalla tenemos el átomo de litio, que tiene una masa de 7 y un número atómico de 3. Como es neutro, se supone que los electrones también son 3. Pero, ¿qué sucede si el litio, por algún motivo, pierde un electrón? Sabemos que esa pérdida nos va a dar como carga neta positiva, ya que ahora los protones son mayores a los electrones. Tengo 2 electrones y tengo 3 protones, ¿no? ¿Qué carga es mayor? La positiva. ¿En cuánto? En 1. Cuando sucede ese fenómeno se dice que el átomo se ha oxidado, ¿no? Ese proceso se llama oxidación. Y hemos generado un catión. Y como solo ha perdido un electrón, se llama catión monovalente. Pero si pierde otro electrón, tendríamos un catión de carga más 2 y eso se considera divalente. Y si pierde otro electrón, la carga sería más 3 porque ahora tiene 3 positivos, ¿no? Más. Tiene una carga de más 3, ya que los protones son superiores en 3. Y eso se denomina catión trivalente. Bien, aquí tenemos un ejemplo con el aluminio de masa 27 y de carga nuclear 13. Deducimos que sus neutrones son 14, sus protones son 13 y sus electrones también son 13, ya que es neutro. Entonces, como no hay diferencia en carga, decimos que tiene carga 0, es un átomo neutro. Y si deseamos, ponemos el 0, aunque no es necesario. Pero, ¿qué sucede cuando pierde 3 electrones? Luego de perder 3 electrones, vemos que el aluminio, sus neutrones no han variado, sus protones tampoco, pero lo que sí ha variado son sus electrones, ya que antes tenía 13, cuando pierde 3 le quedan 10. Claramente vemos una diferencia entre las cargas, donde la carga positiva es mayor en 3, generando así un catión trivalente, o también llamado ion tripositivo, el cual quedaría de esa forma. Entonces, de forma general, cuando tenemos un elemento con carga positiva más X, se entiende que el catión resulta de perder X electrones. El número de protones es Z. Si el número de protones es Z, el número de electrones sería Z menos X, ya que este signo de positivo me indica que está perdiendo. Tenemos aquí los iones negativos o anión. En este caso, el átomo no va a perder, sino va a ganar uno o más electrones. Y de ejemplo tenemos al cloro con sus 17 electrones. El cloro, si ganase un electrón, como está ganando una carga negativa,
su símbolo sería -1. Y ese proceso se llama reducción. Se ha generado un anión y como ha ganado un solo electrón, se le llama anión monovalente. Si ganase otro electrón, la carga sería -2 y se convertiría en un anión divalente. Y si gana uno más, la carga sería -3, pasaría a ser un anión trivalente. Vemos en este ejemplo el azufre de masa 32 y número atómico 16. Se deduce que sus neutrones son 16, sus protones 16 y sus electrones también. Sería entonces un átomo neutro, ya que las cargas son iguales, tendría una carga igual a 0. Pero ¿qué sucede si gana 2 electrones? Luego de ganar 2 electrones, lo único que varía son sus electrones, que ya no serían 16, sino 18, generando así una carga de -2, quedando un anión divalente o ion bi negativo. La notación sería de esa forma. De forma general, cuando un elemento de masa A y de número atómico Z tiene una carga -Y, se entiende que el anión resulta de ganar Y electrones. El número de protones sigue siendo Z, pero el número de electrones ahora va a ser Z más Y, ya que la carga negativa me indica ganancia de electrones. Vemos aquí dos ejercicios. Un anión divalente es isótono con el cobre e isóbaro con el zinc. A partir de esos datos determina el número de electrones de dicho anión. Tenemos aquí un anión divalente y es isótono con el cobre. El que sea isótono solo me ayuda a entender cuántos neutrones tiene. Para saber eso, tenemos la masa y el número atómico del cobre. Haciendo una diferencia para encontrar los neutrones, hallamos que es 34. Por lo tanto, si cobre tiene 34, nuestro ion divalente, nuestro anión divalente también tiene 34 neutrones. Ahora, ¿de qué nos sirve que sea isóbaro con el zinc? Que comparten la misma masa. Entonces la masa de nuestro anión divalente será 60. Tenemos la masa, tenemos la carga, tenemos los neutrones. Con esos datos nos dice determinar el número de electrones. Para hallar el número de electrones, primero debemos saber cuánto vale Z. Y para eso tenemos los datos de masa y neutrones. Haciendo una ecuación sencilla, sabemos que el número atómico de este elemento es igual a la masa menos los neutrones. La masa es 60, los neutrones son 34, el número atómico sería 26. Como ya sabemos su número atómico y sabemos que en todo anión el número de electrones es igual a Z más y como Z es 26 y Y es 2, el número de electrones serían 28. En ese segundo ejercicio, nos damos cuenta, nos pide hallar protones más neutrones más electrones en el calcio de carga +2. Sabemos que en todo catión el número de electrones es igual a Z menos Y, ya que está perdiendo. Por lo tanto, el número de electrones en el calcio sería igual a Z, que es 20, menos 2, lo cual me daría 18. Como ya tengo electrones, podemos entonces hallar lo que nos pide. La suma de protones, que es 20, con neutrones, que es 20, con electrones, que es 18, dando un total de 48. Especies isoelectrónicas, ¿no? Son aquellas especies químicas, atómicas o iónicas que poseen igual número de electrones. Para esto deben cumplirse tres condiciones. Primero, que las especies isoelectrónicas deben poseer diferente número atómico, es decir, deben ser de elementos distintos. Poseer igual número de electrones o si no poseer igual configuración electrónica. Por ejemplo, tenemos el neón. Neón sabemos que es un gas noble, no pierde ni gana, su carga es 0. El nitrógeno con carga -3 y el sodio con carga +1. En los tres casos, si nos damos cuenta, poseen 10 electrones. El neón posee 10, el nitrógeno tenía 7 cuando era neutro, pero acaba de ganar 3, serían 10. El sodio, en su estado basal, en su estado neutro, tiene 11 electrones, pero ha perdido 1, le quedan 10 electrones. Los tres elementos, las tres especies químicas, serían isoelectrónicas. Tenemos otro ejemplo con el estroncio, el criptón y el selenio. El estroncio, en su estado basal, tiene 38 electrones, pero acaba de perder 2, le quedan 36 electrones.
El criptón, como es un gas noble, siempre va a tener 36 electrones. Eso no va a variar. El selenio, en su estado basal, en su estado neutro, tiene 34 electrones, pero acaba de ganar 2, lo cual le da un total de 36 electrones. Los tres elementos, las tres especies químicas serían isoelectrónicas. Aquí tenemos los últimos ejercicios. Me pide hallar los neutrones de L, ¿no? Y me dice que X es isoeléctrico con L. El hecho de que sean isoelectrónicos o isoelectrónicas me dice pues que tienen la misma cantidad de electrones. X, como te puedes dar cuenta, tiene 30 protones, pero como es un átomo neutro, sus protones son iguales a sus electrones. Por lo tanto, también tiene 30 electrones. Si X tiene 30 electrones, L también debe tener 30 electrones. Pero L tiene 30 electrones descontando los que ha perdido, que son 2. Es decir, L, habiendo perdido 2, se quedó con 30 electrones al igual que X. Entonces, si L, perdiendo 2, tiene 30, antes de perderlos, ¿cuántos tenía? Vamos a comprobarlo con esta ecuación. El número de electrones de X es igual al número de electrones de L. El número de electrones de X es 30 y el número de electrones de L es Z menos 2. El 2 pasa con más y serían 30 más 2, lo cual me da un total de 32. Es decir, el valor de Z es 32. Como ya tenemos el valor de Z y tenemos el valor de la masa de L, podemos hallar el número de neutrones, que me daría 34. Por último, un átomo es isoelectrónico con el ion hierro y además isóbaro con el calcio 40. Hallar el número de partículas neutras. Bien, me habla de un átomo desconocido, el cual me dice que es isoelectrónico con el hierro 3. Si te das cuenta, el hierro tenía, con su estado basal, 26 electrones, pero acaba de perder 3. Tendría 23. Si él tiene 23, él también tiene 23 electrones. Pero como es neutro, sus electrones, son iguales a sus protones. Entonces mi elemento tiene 23 protones. Ahora, como sabemos que es isóbaro con el calcio, si calcio tiene 40, mi elemento también tiene 40. Ya tengo la masa y tengo el número de protones, y con eso es suficiente para hallar el número de neutrones, que me daría un total de 17. No te olvides de comprobar esta ecuación. Y eso sería todo, muchas gracias. En la descripción van a encontrar el PDF de esta clase y algunos ejercicios más. Hasta luego.